Muy bien, vamos ahora a ver lo que son los factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga, conocidos también como factores de Marin. Primero, la muestra para determinar el límite de resistencia a la fatiga S'E, se prepara la viga rotativa con mucho cuidado y se ensaya bajo condiciones muy controladas. Esto obviamente abre pie a que cuando tengamos nuestras aplicaciones o nuestros diseños, no vamos a poder garantizar que efectivamente el cuidado y la preparación que van a tener los materiales que van a formar parte de nuestras máquinas tengan exactamente esa característica de perfección que se busca en las pruebas. Y además de que también económicamente eso sería insostenible. Si se justifica, SE se obtiene a través de pruebas de partes. O sea, normalmente cuando ustedes tengan que analizar alguna pieza en específica que no se tengan datos, pues no va a quedar de otra que hacer los análisis que se puedan hacer posibles para no comprometer el diseño ni tampoco la solución al problema que se está brindando. Entonces, cuando las pruebas de partes no son prácticas, se utilizan los factores de Marin para ajustar el límite de resistencia a la fatiga. Entonces, tenemos que el límite de resistencia a la fatiga final va a ser la multiplicación de 6 factores por el S'E que se obtiene exactamente de la viga rotativa, donde los Ka, Kb, Kc, Kd, Ke y Kf son los siguientes. El Ka, factor de modificación por la condición superficial. Aquí entran de lleno los acabados superficiales y los tratamientos que se le aplican al material, tanto en beneficio como prejuicio en lo que a resultado de tratamiento se refiere y cómo este de alguna u otra forma me afecta directamente la, la obtención de una referencia que yo puedo utilizar para mis diseños. Entonces, el K considera lo que es ese factor. El KB, el factor de modificación por el tamaño, que es una característica donde dependiendo del tamaño y las cargas a las que está siendo sometidas, se me dispara o se me diferencia el comportamiento que yo estoy haciendo de viga rotativa. Factor de modificación por la carga, el KC, el KD, que es el de modificación por la temperatura, cuando tenemos que las piezas están cambiando su temperatura internamente por obviamente cuestiones externas al funcionamiento del elemento. Factor de confiabilidad, que es el KE. El KF, factor de modificación por efectos varios. El S'E, que va a ser el límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria, que ya vimos anteriormente cómo calcularlo. Y el SE, que va a ser el límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de máquina en la geometría y en condición de uso. Tenemos entonces que ver cómo se determina cada uno de los factores. El factor de superficie K, donde los esfuerzos tienden a ser altos en la superficie, el acabado superficial va a tener un impacto en la generación de grietas en los sitios donde se localizan concentración de esfuerzos. El factor de superficie es una función del esfuerzo último. Se toma el SUT como parámetro de referencia para determinarlo. Esfuerzos altos son más sensitivos en superficies rugosas. Y la ecuación que me permite a mí determinar el factor Ka va a ser A igual a SUT a la B, donde el factor A y el factor B se pueden obtener de la tabla 6.2 en el libro. Mucho cuidado porque en la grabación anterior se vio que para determinar el número de ciclos también se utiliza un factor A y un factor B que tienen una cierta similitud con este caso, pero no son los mismos factores, mejor se obtienen aquí en las tablas. El acabado superficial está el esmerilado, está el maquinado laminado en frío o también el laminado en caliente o como sale de la forja, que ya sería el caso más alto de valor de A que se puede obtener. Y los exponentes correspondientes, vean que el SUT se eleva a este valor B y se multiplica por este A.
El factor de tamaño KB, que son las piezas largas que tienen grandes áreas superficiales a nivel de esfuerzo alto, la probabilidad que se produzca una grieta es más alta. Entonces el factor de tamaño se obtiene de datos experimentales con una alta dispersión también. Para cargas de flexión y torsión, la tendencia de los datos para el factor de tamaño está dado por la ecuación 620, que es en función del diámetro, en el caso que tengamos una barra circular. Y aplica solamente esta para geometrías circulares o diámetros rotativos. Para cargas axiales no hay efecto de tamaño, entonces KB es igual a 1 para este caso específico. Para las aplicaciones de perno, de resortes y de rodamientos se van a dar otros lineamientos con respecto a esto, pero es importante considerarlo para cargas axiales, saber que el KB no va a tener ninguna injerencia. ¿Qué pasa cuando tenemos piezas que no son circulares o rotativas? Entonces se emplea un diámetro equivalente. Este se obtiene al igualar el volumen de material sometido a esfuerzo igual o superior al 95% del esfuerzo máximo con el mismo volumen en la muestra de viga rotativa. Entonces se hace una equivalencia. Tengo una viga rotativa, pero al no ser una viga rotativa, el caso que yo estoy analizando o no ser circular, entonces se obtiene un esfuerzo equivalente que va a ser superior, igual o superior al 95% del esfuerzo máximo que yo estoy analizando en una viga rotativa. Las longitudes se cancelan, o no se necesita considerar las áreas. Entonces, para una sección redonda rotativa, el área 95% de esfuerzo es la de un anillo con diámetro D e interno de 0.95D. O sea, lo que vamos a tener es una aproximación de una conversión que vamos a tener de diámetro al área de 0.95 del esfuerzo máximo de la viga rotativa. Obtenemos esta ecuación y obtenemos la 622, igualando el 95% de esfuerzo de área para otras condiciones de la ecuación 622 y se resuelve para un D como el diámetro equivalente de un diámetro redondo rotativo. Entonces, para los casos que no son rotativos, utilizamos esta ecuación 0.0766D al cuadrado y para el caso de secciones redondas sólidas o huecas no rotativas, utilizamos la 623, que sería 0.011046 de la 2. Resolviendo las ecuaciones 622 para el diámetro equivalente, se obtiene este diámetro equivalente. Y de igual forma, para geometrías rectangulares de sección H por B, entonces se obtiene esta ecuación al área del 95% va a ser 0.05 HB o la 625 que sería 0.808 HB a la 1 medio. Este es el caso de una viga rectangular para determinar el diámetro equivalente. En el caso de otras geometrías se tiene la tabla 6.3 donde obtenemos el diámetro equivalente para una sección circular no rotativa. Para el caso de una viga rectangular, igual no rotativa, ese sería el diámetro equivalente. Para un perfil en I serían dependiendo del tipo de eje, si es el 1,1 o el 2,2. Y para un perfil C también tendremos estas dos partes, el eje 1,1 y el eje 2,2, y cómo determinar ese diámetro equivalente. El factor de carga, el KC, que explica los cambios en el límite de resistencia para diferentes tipos de carga de fatiga, se usa únicamente para un tipo de carga. Para combinación de cargas se utiliza el método de la sección 614 que se va a ver más adelante. Esto es cuando tenemos combinación de torsión, flexión, axial, o sea, todas las posibles combinaciones que podamos nosotros encontrar en un problema. Si la carga es específicamente flexión, el KC es igual a 1. Si la carga es axial, va a ser 0.85. Si la carga es torsión, va a ser 0.59. Hay que tener cuidado porque en elementos como pernos a veces se analiza el caso axial, pero el perno como tal está sometido, el hilo del perno está sometido a torsión.
Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con el tipo de análisis que se haga al elemento, ya que hay que valorar dónde se está analizando el punto crítico y la carga a la que está siendo sometida el punto crítico. El KD, que es el factor de temperatura, a temperaturas elevadas, el límite de resistencia a la fatiga se relaciona con la resistencia a la tensión en la misma forma que a temperatura ambiente. Esta relación se resume en la tabla 6.4, donde en la tabla 6.4 se tiene el efecto de la temperatura de operación en la resistencia a la tensión del acero, donde se establece el ST, que es la resistencia a la tensión a la temperatura de operación, y SRT, que es la resistencia a la tensión a la temperatura ambiente. Entonces, sabiendo que la temperatura de operación es mayor al ambiente, se obtiene el factor ST entre SRT. Aquí la temperatura está en grados Celsius, aquí la temperatura está en grados Fahrenheit y el ST entre SR correspondiente. Esto con base en la figura 2.9. Entonces, si el esfuerzo último es conocido para temperaturas de operación, entonces solo se usa ese esfuerzo, se toma KD igual a 1 y se prosigue como es usual. Pero si el esfuerzo último es conocido solo a la temperatura ambiente, hay que utilizar la tabla 6.4 para estimar el esfuerzo último a la temperatura de operación. Con ese esfuerzo se hace KD igual a 1 y se procede como es usual. Y alternativamente, el esfuerzo último a la temperatura ambiente y se aplica el factor de temperatura, la tabla 6.4, para el límite de resistencia a la fatiga. Entonces se obtiene el que sea en esta tabla, aquí el que nos dio esta ecuación. Y un ajuste de la curva polinomial de cuarto orden de los datos subyacentes de la figura 9 con los cuales se obtuvo la tabla 6.4 se puede usar en lugar de la tabla si se desea. Y aquí se tiene el valor del KD para el caso específico de esa temperatura conocida. Aquí tenemos la figura 2.9 donde están los datos ST entre SRT. Aquí tenemos cómo varía el SY con respecto a la temperatura y también el SUT, que es una de las referencias que se utiliza para hacer ese levantamiento de la tabla 6.4. El factor de confiabilidad. El factor de confiabilidad, se sabe que el S'E ajusta bien a 0.5 SUT, que es uno de los resultados típicos, y representa el 50% de la confiabilidad. El factor de confiabilidad ajusta a otras confiabilidades, solo no, si ya tenemos en el S'E considerado el 0.5, entonces no hay que volverlo a considerar. Solo ajusta las suposiciones de la figura 6.17, no implica una confiabilidad en general, eso hay que tenerlo ahí claro. Entonces, se cae para la tabla, se utiliza la tabla 6.5, donde ustedes, dependiendo de la confiabilidad adicional que quieran ustedes determinar, entonces aquí tenemos la variación de transformación ZA, el factor de confiabilidad cae y el valor que se obtiene a la confiabilidad que ustedes andan buscando, 90, 95, 99, etcétera, y el factor de confiabilidad correspondiente. Para finalizar, el factor de efectos varios, el KF, hay otros factores que pueden ser o no considerables en la operación de una pieza. Por ejemplo, ¿cuáles son los otros factores? Esfuerzos residuales, características direccionales para trabajo en frío, endurecimiento superficial, corrosión, condiciones de superficie, por ejemplo, el recubrimiento electrolítico y metalizado por aspersión, la frecuencia cíclica, corrosión por frotamiento. Entonces, hay otros factores que no son tan regulares en las aplicaciones, pero sí es importante que el diseñador y la diseñadora encuentren cuando esto se vuelve crítico y busquen el factor KF correspondiente para esa aplicación específica. La corrosión es un ambiente, en los metales que están expuestos a mucha humedad,
La corrosión es un factor importante que me va a afectar a mí el límite de resistencia a la fatiga. Tengo que encontrar los resultados y los valores que sean prudentes aplicar al límite de resistencia que yo necesito. Se dispone de datos limitados, no se tiene como una a ciencia cierta, una certeza de valores que uno pueda recurrir. Casi siempre se basa más que todo en la experiencia, se basa más que todo en la situación, y las bibliografías y las referencias realmente no, en algunos casos aportan valores, pero sí son bajo condiciones muy específicas que son poco probables que se repitan para el diseño que uno dispone. Ahí, obviamente es probable que se pueda requerir la investigación o pruebas para poder salir adelante con estos datos necesarios para el diseño. Entonces, repito, el KF sí es factores diversos que se requieren otras referencias para determinarlos. En el caso de que un problema lo dé directamente, se hace la aplicación directa, o si se da la tabla o si se da la ecuación a la cual hay que considerar, entonces se toman ahí los factores, pero en definitiva son valores que no se dispone mucha materia al respecto que nos pueda brindar una luz de cómo tomarlos en cuenta cuando estos estén presentes. La mayoría de factores que van a estar presentes van a ser el factor de superficie, va a ser el factor de tamaño y el factor de carga. Siempre son los tres que van a estar presentes en los problemas. Cuando se brinde un valor de temperatura es porque la temperatura es un valor a considerar. En caso de que no se brinde, uno puede asumir que no es el factor por temperatura, no es tan necesario. Al igual que la confiabilidad, que ahí partimos de la confiabilidad del 50% y no recalculamos una confiabilidad adicional. Y, pero bueno, ustedes pueden depurar ese valor si quieren más, entonces obviamente eso va a castigar más el límite de resistencia a la fatiga. El de efectos varios, que definitivamente sería ya para un caso donde sea una de las características que se mencionan en esta diapositiva, o otra que tal vez no esté aquí, pero que ustedes consideren que afecte directamente, es el límite de resistencia.